sí, sí. ¿Con qué amarraste tu bonsai el otro día? ¿Está chido este año? Ah, mi ojo. Perdón. Así ves medio árbol. ¿Eh? Así ahora solo ves medio árbol. Segundo canal. Ah. What? No. More up. Ok. Corre. No, igual estaba probando a ver si podía o no. ¿Cómo lo 16. The same. Same. 14. 14. ¿Tenía el 14 por ahí? ¿Yo qué? No, ya está. ¿Yo qué?
¿Pero si aprendiste a hacer nudos en la marina o eres un inútil? No. Es que en la marina eso va por especialidades. Entonces el tema de los nudos es de la especialidad de maniobra y navegación. A nosotros nos enseñan más temas de artillería, misiles, munición, explosivos y balística para reventarle la cabeza a pendejos como tú. Mira, si tan solo hubieras aprendido bien. O sea, tú necesitas como un puto pinche cañón enorme, ¿no? Para reventar. Que va, con una 9 milímetros para ver un te reviento la cabeza. ¿Sí? Y me quedo tan tranquilo. ¿Sí? Una 9 milímetros sí revienta cabezas. ¿Ah? Una 9 milímetros sí revienta cabezas. Nah. Qué bonito. Pero vamos, que matarte te mata. ¿Con una 22 te mata o...? 22 es un revólver. Ah, un 22, güey. Sí. Oye, si te caes de un escalón te pueden matar también. Claro que la que yo manejaba allí más y luego de escolta privado también es la Star de 9 milímetros Parabellum doble acción semiautomática española. ¿Por qué española, güey? Porque nació en España. ¿Te gustaba más o...? ¿Las Beretta no te gustan? Sí, de hecho es la otra que lleva la Policía Nacional, creo. Pero bueno, yo en artillería y misiles lo que más he trabajado han sido fusiles de asalto y cosas así. Beretta es de ahí cerca, ¿no? De Milán. ¿Qué? Beretta. No lo sé. Nuestro amigo italiano de saber. Qué difícil está este arroz, güey. ¿Por qué? Porque es suave, pero al mismo tiempo rígido. Suave. Muy bien, chavo, muy bien. ¿Me atiende en mexicano? Sí, ya te voy a poner en B13. Es como los lenguajes, ¿no sabes? Es como A, luego es B, luego es B más, luego es C y luego ya te pasan a TOEFL. Me tengo que llegar al C. Antes de irme de aquí. Cuando me contestes los saludos. Yo soy más mexicano que él, ¿sí? ¿Eh? Yo soy más mexicano que él, ¿no? No lo sé. ¿Por qué así te contesto? Una que otra. Una que otra. Todos me repelan. Ya, pero vosotros tenéis una ventaja y es que los dos sois ¿Hispanoparlantes? del continente americano. Ahí Yo soy europeo. Chupa, Vosotros tenéis más lazos. pito. ¿Cómo es el pito más largo? Sí. Hombre, más corto es complicado.